Muy buenos días, tardes o noches, o sea la que sea la hora en la que usted está viendo este video. Yo soy el Gran Mexicano Patriota y les traigo la primera parte de esta serie de videos de la historia del México independiente, por favor. Bueno, primero que nada, comencemos con lo más importante para la historia del México independiente. En 1821 se firman los Tratados de Córdoba en Córdoba, Veracruz, los cuales fueron firmados por el virrey. Bueno, en realidad no fue como tal virrey porque nunca fue coronado en la Ciudad de México, pero el último virrey Juan O'Donoghue y el último caudillo de la independencia Agustín de Iturbide. Esto es muy importante ya que el virrey reconocía la independencia de la Nueva España y aceptaba los tratados de el Plan de Iguala, perdón. Y al aceptar el Plan de Iguala aceptaba la independencia de México. Muy bien. Habiendo explicado eso, de 1821 a 1822 el gobierno de que gobernó México fue la regencia del primer imperio mexicano, el cual estaba constituido por Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide principalmente y unos que otros sujetos menos importantes. Y esta se encargó de gobernar el país por un breve periodo de tiempo y en realidad no hicieron nada importante. Así es que de 1822 a 1823 se da el primer imperio mexicano, el cual se dio debido a que gran parte de la población exigió una monarquía parlamentaria o constitucional, como también podríamos llamarlo. Y se sabe bien que en 1822 la gente fue a casa de Iturbide a exigir que él fuera el emperador de México. Muy bien, ¿qué podemos decir de este primer imperio mexicano? Bueno, para empezar, en 1822 se crea el primer Congreso Independiente de México. Iturbide logra como emperador el reconocimiento de los Estados Unidos. Iturbide integra el primer gabinete del México Independiente, el cual tenía Secretaría de Hacienda, Guerra, Negocios Internacionales y Relaciones Internacionales. Bueno, se llamaba Asuntos Exteriores e Interiores. Y también logra la mayor extensión territorial de México en su historia, el cual abarcaba desde la Alta California, lo cual hoy en día es el norte de California en los Estados Unidos, hasta el final de Centroamérica, con excepción de Belice. Siguiendo con la caída del primer imperio mexicano, tenemos que señalar ciertos datos. En octubre de 1822, Iturbide disuelve el Congreso, lo cual hace que se le considere un dictador, por lo cual Santa Anna proclama el Plan de Veracruz. Un pequeño paréntesis que quiero hacer aquí y que no escribí es que se dice que en una ocasión Santana se sentó en presencia del emperador, lo cual ocasionó que un soldado lo humillara, y eso provocó la ira de Santana, ocasionando la ira de este y que quisiera alzarse. Y ahora, el dato más importante que quiero mencionar es que el plan de Casamata no fue proclamado por Santana. El plan de la Casa Mata fue proclamado por un general de apellido Echavarría, no Echeverría, Echavarría, y Santana se adhiere al plan de la Casa Mata, el cual también quería derrocar a Iturbide. Y finalmente, en marzo de 1823, renuncia. Ahora, de 1823 a 1824 hubo un gobierno temporal que fue un triunvirato, constituido por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. ¿Qué podemos decir de este gobierno? Que Santana, durante este gobierno, se alza proclamando la República Federal. Esto porque en 1824 Santana fue gobernador de Yucatán, siendo el segundo gobernador de Yucatán mexicano, y se da cuenta que lo regional no siempre se adapta a lo nacional. Así es que tiene la necesidad de proclamar la República Federal. De 1824 a 1829 se da el gobierno de Guadalupe Victoria, el cual fue el primer presidente del México independiente.
¿Qué podemos decir de su gobierno? Reconocimiento de Estados Unidos y Gran Bretaña. Este último fue de gran importancia para el país, ya que con el reconocimiento de una potencia europea, España no podía reclamar México como un territorio español. Plan de educación a nivel nacional, el Plan Lobato, que fue un plan para expulsar a los españoles, el cual fue aplastado. La caída de San Juan de Ulúa, que fue la caída del último bastión español en México en 1825, y el Plan de Montaño, el cual fue un plan que fue iniciado por un sacerdote de apellido Montaño y después fue adoctrinado por Nicolás Bravo, y esta rebelión fue aplastada en 1828, lo cual permitió que hubiera... Bueno, no permitió nada, pero Nicolás Bravo tuvo que huir exiliado del país. Ahora vamos a tratar un tema que es muy poco tocado por los libros de texto, que son las elecciones federales de 1828. ¿Qué podemos decir de estas elecciones? Para empezar, solo votaron los congresos de los estados, lo cual llevó a que las elecciones las ganara Manuel Gómez Pedraza. Esto porque si hubiera sido por voto popular, Guerrero hubiera ganado por mucho. Y hubo dos levantamientos contra las elecciones. El primero fue de Santana, que fue desde Veracruz hasta Oaxaca, exigiendo la presidencia de Guerrero. Porque algo que es muy importante mencionar es que las únicas dos personas a las que Santana les tuvo lealtad en toda su vida fue a Guadalupe Victoria y a Vicente Guerrero. El resultado final de estas elecciones fue por el plan de la acordada, que también fue propuesto por Lobato, del cual ya habíamos hablado antes, y Vicente Guerrero se gana la presidencia. Bueno, lo impusieron porque el ganador leal fue en 1829 se da el gobierno de Vicente Guerrero. ¿Qué podemos decir del gobierno de Vicente Guerrero? Muy poco en realidad. Para empezar, se da la expedición de Isidro Barradas, la cual fue una expedición española con la intención de reconquistar México. Se dio en Tampico y fue rápidamente derrotada por el general Santana. Abolición de la esclavitud. Guerrero abolió la esclavitud durante su presidencia. Muchos pensarían que desde que México se independizó se había prohibido la esclavitud, pero en realidad fue Guerrero quien la abolió. Claro, lo hizo con una ley emanada de la Constitución de 1824. El gobierno de Vicente Guerrero fue derrocado por Anastasio Bustamante en, 1829, en diciembre. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque cuando se dio la expedición de Isidro Barradas, Guerrero tomó la decisión de pedirle al Congreso facultades extraordinarias para poder controlar más fácilmente al ejército que fuera a luchar contra Barradas. Pero una vez que cayó la expedición de Barradas, Guerrero no renunció a esas facultades, lo cual ocasionó que Anastasio Bustamante se rebelara contra él. Y bueno, finalmente muere fusilado en 1831. Bueno, ahora, de 1830 a 1832 fue el primer gobierno de Anastasio Bustamante. ¿Qué podemos decir de este gobierno? Casi nada. Fue precedido por el interinato de José María Bocanegra. Fue un gobierno conservador que apoyó mucho a la iglesia y fue derrocado por Santana. ¿Por qué Santana lo derrocó? Porque después de que decidió fusilar a Guerrero, Santana ocupó eso como una excusa para derrocar a Santa Ana, a Bustamante, perdón, e imponer a Manuel Gómez Pedraza como el nuevo presidente. Finalmente vamos a decir que en 1832 Manuel Gómez Pedraza fue presidente interino, y en 1833 llega Santana al poder. Debido a todas las rebeliones que ocasionó en el pasado, el Congreso lo consideró la mejor opción para ser el nuevo presidente del país. Y nos vemos en la siguiente parte. Muchas gracias por verlo.